Es nuestro último bloque, lamentablemente. Para mí un honor conversar con el doctor Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia. Le dejaba al aire para nuestros amigos de Instagram que nos siguen a través de @BPI también, y ustedes, amigos que están allí pendientes de esta entrevista tan importante y que después vamos a dejar colgado en nuestra galería para quienes quieran volver a ver la entrevista del profesor Roberto Briceño León. Algo que es dramático, escuchar que lo que estamos viviendo a los venezolanos ha llevado a muchos conciudadanos a quitarse la vida, a suicidarse. Y esto lo refleja la cifra de la encuesta de COVID, con cifras alarmantes de suicidio en Mérida. Ya en Mérida se escuchaba hablar de la gente que se lanzaba del puente y de muchas cosas hace muchos años, profesor. Pero hablar de que ha sido mucho mayor el número. Es más, el titular de lo que usted dijo fue: en Venezuela no escasea el suicidio. Eso es lo que más tenemos. ¿Qué cosas? Es terrible. Una aclaratoria para los oyentes. Importante. Que el suicidio entra en violencia porque en una definición que usamos y que desde la Organización Mundial de la Salud y en el cual trabajamos los investigadores de América Latina, es que la violencia es el uso de la fuerza contra otros o contra uno mismo. Por eso está considerado como una forma de violencia. Excelente. Entonces, nosotros veníamos detectando algunos elementos del suicidio, pero no lo incluíamos en nuestros estudios de hace 20 años porque no era un elemento importante en general. El Estado de Mérida tenía casos de suicidio, pero muy individuales y muy patológicos, muy singulares, aislados. Pero, sin embargo, el año pasado empezamos a hacer un estudio más detallado con los observatorios que tenemos en las distintas ciudades del país y con la Universidad de los Andes, muy en particular, y encontramos que en el Estado de Mérida el año pasado, al mes de octubre, se habían quintuplicado los suicidios en relación al año anterior. ¿Alguna razón se puede saber? Nosotros, en lo que hemos podido avanzar hasta ahorita, hay dos tipos de razones en general, y es que la gente siente que no haya salida para su vida. Entonces hay personas allí que están pasando hambre, que tienen dificultades o que no tienen medicinas. Y hay muchos de ellos tenían medicinas, y esas medicinas entonces sienten que si quedan una persona que no consigue antihipertensivos, que le va a dar un accidente cerebrovascular, que va a ser una carga para su familia, entonces decide adelantar la muerte. Hay una forma de eutanasia allí que ha estado vinculado a eso, y es lo que podemos ver. En el hambre, por las enfermedades, no quiero ser más una carga. En otros casos son las personas que no tienen medicamentos, que tomaban antidepresivos, psicofármacos y no los tienen, entonces se les acelera un comportamiento depresivo mayor y se suicidan. Es decir, no es un fenómeno individual. Lo que estamos queriendo señalar, y eso se hace desde la sociología, y es un tema central en la sociología desde sus orígenes. Aquí hay un efecto colectivo del nivel de la sociedad y de la gente que no encuentra salida, del padre que siente una inmensa desesperación porque ve a sus niños con hambre, llorando y pidiéndole comida, y no tiene cómo darle, y no tiene capacidad de salir a robar, y entra en un nivel de desespero y decide en aquello quitarse la vida. Es algo de una inmensa tristeza ver en este país que un tiempo fue símbolo de prosperidad, de riqueza, de bienestar, ¿no? Ver cómo los venezolanos se suicidan. Un país que por décadas recibimos migrantes de España, de Portugal, de Italia, de Colombia, de Argentina, y que hoy en día de Ecuador, y que hoy en día al contrario sean los venezolanos saliendo desesperados del país, no porque quieren simplemente un destino mejor en otros lados, que por supuesto lo quieren, sino porque no hayan cómo sobrevivir aquí. Usted plantea, profesor Roberto Briceño León, ya para concluir esta entrevista, que nosotros debemos los venezolanos avanzar hacia lo que usted ha llamado la violencia, la no violencia activa. La no violencia activa. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hacemos? La no violencia activa es una forma de respuesta a la injusticia, a la arbitrariedad, al abuso del Estado, del gobierno, pero que no se hace una protesta, se hace una respuesta, se hacen acciones
que no buscan generar violencia, sino que buscan llamar la atención sobre el fenómeno, sobre la tragedia que está ocurriendo, sin provocar violencia o sin ofrecer violencia y actuar violentamente. Pero es activa porque la gente dice, bueno, pero es que entonces si no salgo y no protesto y no tiro piedras, no estoy haciendo nada. No, hay muchas otras formas, ¿no? ¿Cómo cuáles, profesor? Bueno, una protesta clásica en la no violencia activa es el sentarse. El sentarse en la vía pública. Pero cuando tú te sientas en la vía pública, ¿cómo hacer para que el Estado no asuma que eso es una forma de violencia y respondan con la violencia, como lo hemos visto? Responden por el Estado no, para el Estado venezolano es violencia cualquier forma de disidencia, cualquier forma de protesta. Exacto. Entonces no, pero técnicamente, legalmente e internacionalmente, eso es una acción y una protesta legítima y no violenta. ¿Cuál otra? Bueno, todo lo que en la vía pública, hacer manifestaciones frente a los, no sé, los supermercados, los mercados, la situación del costo de la vida. Ante las autoridades públicas, ante las propias policías, plantárseles, exigirles. Y nos falta eso ahorita, estamos como caídos en eso. Bueno, hay un momento particular en la sociedad venezolana y en el país que esa respuesta no dan. ¿Por qué tiene que ver con la desesperanza, profesor? Tiene que ver con la desesperanza, tiene que ver con la gran represión que se ha vivido, ¿no? Tiene que ver con la dificultad de ver un panorama político de salida frente a la situación que está. O sea, hay una situación complicada allí, ¿no? Pero cuando uno ve eso, uno... frente a la policía que incumple, hay que decirle, la no violencia activa dice, usted tiene que cumplir, ¿no? Las madres que van y denuncian y las esposas lo que sucedió en Policarabobo, van y se plantan y dicen, ellas están haciendo una protesta con una no violencia activa. Están recordando la falencia del Estado, las carencias del Estado, están recordando las faltas que hay en el país. Los que reclaman en los hospitales porque no hay vacunas, están diciendo, miren, aquí hay un problema y usted no está dando respuesta. Usted, señor Estado, no está dando respuesta. Los niños que mueren ante la protesta frente a eso. Entonces, nosotros creemos que hay que dar una respuesta por parte de la sociedad. La no violencia activa significa unir a los venezolanos. Y unir a los venezolanos de todos los colores políticos y de todos los sectores sociales. Unirlos frente al delito, unirlos frente a un gobierno sordo, unirlos frente a aquellos que quieren dividirnos, ¿no? Y decir, la única división que uno puede aceptar es entre la gente honesta y trabajadora de cualquier sector social y cualquier sector político, y los asesinos, y los secuestradores, y los delincuentes. Hay que fortalecer la institucionalidad, ha dicho el profesor Roberto Briceño León, hay que fortalecer la creencia en los cuerpos policiales, hay que acabar con la impunidad en el país. ¿Usted piensa que esto se puede lograr cómo? ¿De qué manera? ¿Con un cambio político? Bueno, obviamente que ahí muchas de estas cosas no pueden lograrse si no hay una decisión política y no hay un cambio político. Lamentablemente los cuerpos policiales están desmoralizados y la desmoralización viene mucho por las propias acciones del gobierno. Los policías que no tienen recursos, que están renunciando, policías y guardias nacionales que están renunciando, que no les aceptan la renuncia y se les van y se las escapan y ahora no les están dando pasaporte porque temen que se les vayan del país. Es decir, hay un nivel de desmoralización porque nos cuentan, nos dicen, pero profesor, si nosotros vamos y ponemos preso a este individuo, pero resulta que es de un colectivo y nos obligan a sacarlo, yo no vuelvo a poner preso a nadie, dice el policía. Entonces, con un cambio político, un cambio que una a los venezolanos, puede lograrse una moralización de la policía. Cuando nosotros hablamos de fortalecer la institucionalidad, estamos hablando de fortalecer las reglas del juego. Es decir, de regresar a una sociedad en la cual se rige uno por normas, por leyes, y no por las fuerzas y no por las armas.
Lo que ha hecho la revolución por todos estos años es sustituir lo que es las leyes y las armas por el medalaganismo, por la fuerza, Sí. por el golpe de Estado, por las armas, es decir, por el elogio a todo lo que es lo contrario al proceso civilizatorio. Retornar la institucionalidad es regresar la idea de la civilización, que es decir, las sociedades, podemos vivir juntos y las sociedades viven juntas a partir de la palabra, a partir del encuentro, a partir del diálogo, a partir de reglas claras que digan esto se hace y esto no se hace, y esas reglas tienen que estar en la escuela, tienen que estar en la empresa, tienen que estar en el tráfico, pero también tienen que estar en el propio gobierno, que tiene que cumplirlas también, ¿no? Entonces, cuando tenemos todos esos factores, estamos trabajando en un proceso de reconquista de la convivencia. ¿Usted tiene esperanza de que lo vamos a lograr, profesor? Yo tengo muchas esperanzas de que lo vamos a lograr, que podemos lograrlo y que además podemos reconstruir este país en poco tiempo. La fuerza, las capacidades que tienen los venezolanos es notable. Lamentablemente se pierde mucho del capital humano porque se nos va del país. Lamentablemente hay todas las dificultades que estamos pasando, pero al mismo tiempo hay cantidad de gente en el país que continúa, que trabaja, que resiste. Es sorprendente la cantidad de funcionarios policiales honestos que no tienen cómo expresarse y que no tienen cómo actuar. Es sorprendente la cantidad de empleados públicos que quisieran que las cosas fueran distintas. Ahora hay que potenciar todo eso, y eso solamente puede lograrse con un cambio en la sociedad. Y lo que nosotros queremos hacer de las universidades y lo que hemos querido hacer con ENCOVI y en la unión de las tres grandes universidades de Caracas, la Simón Bolívar, la Católica y nosotros de la Universidad Central de Venezuela, es decir, nosotros estamos aquí haciendo estudios porque creemos que con esto contribuimos a la libertad y a la democracia de Venezuela. Gracias en nombre de nuestro país, de nuestros ciudadanos, de quienes nos siguen, de que usted le está dando la esperanza y de que, señores, repito una y otra vez, no me canso de decirlo, hay cosas que se están haciendo, aunque no lo sintamos. Esto es un ejemplo de ello, lo que ustedes hacen desde las universidades, lo que hacen aquí en el Observatorio Venezolano de Violencia, lo que hacen en LACSO. Profesor, gracias en nombre de Venezuela por todo. Y sé que en algún momento se van a aplicar esas cosas que ustedes recomiendan que son por el bienestar de Venezuela. Un honor haberlo tenido con nosotros en Alba Cecilia en directo. Muchas gracias, profesor. Nos vamos, nos despedimos, agradecidos porque siempre están allí. Recuerden que en la galería de BPI TV queda colgadito la entrevista con el profesor Roberto Briceño León, para que se lo recomienden también a quienes no lo han podido ver en vivo en el día de hoy y para que nos sigan también a través de nuestras redes sociales BPI TV. A nuestros amigos de Instagram, un beso, sé que nos están viendo de muchas partes del mundo. Muchas gracias por estar allí y será hasta el próximo miércoles.